Estamos el día de hoy con el señor Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte, aquí en los estudios de Buenos Días, Perú, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, Perú. Muchas gracias por la invitación. A usted por acompañarnos, ¿no? Bueno, nos está acompañando además en ver este recorrido que estamos haciendo por diversos puntos de la capital en este paro nacional. Ustedes dijeron desde un primer momento que no se iban a sumar a este paro. Pero un paro que en un inicio comenzó con otro sector del transporte, pero que poco a poco han ido sumándose, por ejemplo, los mercados, como hemos visto en el mercado del Rímac, el mercado en el Callao, en Pachacútec, las bodegas, los comerciantes en general. Bueno, lo que puedo dar una respuesta del análisis de lo que está sucediendo, que el paro no es nacional en cuanto al transporte. Los han llamado de Arequipa, de Cusco, de Puno, de Piura, de Cajamarca. El paro en el transporte provincial no existe. En cuanto a los temas de carga, como bien indicaron los gremios camioneros, tampoco existe, no es nacional. De acuerdo. Lo que sí hay que analizar es hasta qué punto los gremios de transporte urbano están consolidados. Esto está reflejando muchas cosas. Claro, y usted tiene que reconocerlo, ¿no? Sí, porque claro. Lo que también hemos visto en la convocatoria es que sí, hay informales, hay colectiveros que tienen una agenda paralela aparte, pero también hay otras empresas formales que han salido a protestar, a parar. Lo irónico es que un paro que fue convocado por el transporte ilegal, han salido los piratas de los piratas a trabajar. Pero en lo que respecta al gremio al cual nos invitó como Cámara, que es AETU, para dar una lista para que sepan cuáles están trabajando. En el cono norte está Translixa y Etuxa 73 que están trabajando. Lógicamente que las otras no están trabajando y ahora vamos a explicar el tema de la consolidación gremial. En San Juan del Lurigancho, Arcoíris está trabajando, en el Rímac, La Bala está trabajando, en ATE, Los Ángeles del Perú trabajando, Empresa El Mirador en Villa El Salvador trabajando, y de otros gremios se ha visto a Heriberto Ramos, Cruz del Norte, Empresa de Transportes Perú. Pero acá hay un tema muy importante, ¿no? Al igual que los corredores complementarios, el Metropolitano y las que estoy mencionando, es que CTI también en Manchay, que es muy importante, está trabajando. Acuérdate lo que estabas comentando, zona dormitorio, llamamos nosotros al transporte urbano, aquello que de su casa se traslada a un punto, ida y vuelta, zona dormitorio. Y Manchay está trabajando la CTI. A pesar de las amenazas que han salido en audios y TikTok, toda una referencia que lamentablemente hace recordar lo que vimos con ustedes acá sentados el 26 de septiembre. Pero todos los buses de estas empresas están circulando el día de hoy, ¿o hay algunos buses que no? Estoy indicando las empresas a las cuales conozco directamente por haber representado en las reuniones con el Ministerio y que nos han mapeado que están trabajando. Ahora, a eso íbamos, señor Ojeda, porque, claro, sentimos que efectivamente ustedes señalan y quieren hacer esta diferenciación, ¿no? Pero el objetivo es el mismo, ¿no? Y por eso es que algunos comerciantes se han sumado, algunos mercados, en Gamarra también. Y llama mucho la atención que ustedes, al haber sido los primeros en hacer la convocatoria, ahora más bien se replieguen, ¿no? Y no quieran sumarse a esta otra convocatoria. Acá hay un tema muy importante que debemos dividirlo en dos capítulos, ¿no? Primero, que el transportista tuvo una autoconvocatoria prácticamente el 26 de septiembre, que inclusive hubo desmanes. Y se estableció pérdidas de 230 millones que ha sido totalmente mapeada por economistas. Claro, porque fue una convocatoria desorganizada, algunos salieron, otros no. Exacto. Pero aquí hay un tema muy importante. Los gremios o empresas que tienen el manejo de sus conductores están demostrando con las limitaciones del caso trabajando. Pero hay otro tema muy importante. ¿Qué quiere decir los otros gremios que han estado el día de ayer en las reuniones? Que no tienen manejo con sus operarios, que no se han juntado con sus conductores. Y eso es lo que en las redes sociales del transporte urbano se está comentando hoy. Claro, esto evidencia cuál es la realidad de nuestro sistema de transporte. Y sobre todo un sistema comisionista con el cual tú como dueño de la empresa o como dirigente del gremio, porque son 8 gremios. No tengo control sobre los dueños de los carros o sobre los conductores o los cobradores que van a hacer lo que se les da la gana. Nosotros le estamos dando un mensaje a la autoridad de qué empresas tienen su consolidación empresarial, tienen manejo empresarial y que lógicamente el objetivo de esta situación es prioritario.
es prioritario. La inseguridad ciudadana es algo que lo tenemos que erradicar, pero eso no quiere decir otra realidad. No hay manejo empresarial, hay dirigentes que son de cartón, hay situaciones que ya la autoconvocatoria y la sociedad la está llamando, como el caso de los bodegueros y los mercados, y es una situación que si la autoridad, en todo el caso el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial no cambian de rumbo, esto va a seguir cíclico. Lo que vemos es una división entre los gremios del transporte urbano, en este caso. Y por un lado, el sector que se denomina formal estaba en contra también de esta movilización porque decían que en el fondo lo que querían estos gremios, una especie de caballo de Troya, para buscar la legalización del transporte considerado informal. Exacto, hay cerca de 10 proyectos en el Congreso y en los dos últimos meses, 3 meses, han llegado 2 proyectos muy dolientes que están buscando sacar. Esperemos que la autoridad también vea cuál es la realidad. Quienes consolidan su empresa, quienes tienen manejo operativo, que es muy importante. Es por eso que cuando el transporte provincial dice no para, porque tiene manejo empresarial. Y en ese sentido, habiendo esos reclamos que son bastante claros, ¿por qué darle tanto tiempo al Ejecutivo, ¿no? Ustedes han dicho que se han reunido con el ministro y le van a dar un periodo para evaluar cómo va este estado de emergencia, qué medidas se toman. ¿Qué concreto ustedes están esperando? Lo que pasa es que por un tema también de pérdida empresarial, pérdida y objetivo país, no podemos estar en tumbo. Exacto, no pueden estar parando todo el tiempo. Pasó una semana, jueves 3 se creó un colapso, hubo una falsa alarma y un paro. No, la otra semana. Así vamos a estar y estamos retrocediendo a los peores momentos de la economía en los últimos 3 años, cuando en el 2022 estuvimos prácticamente parados con bloqueos tanto urbanos como bloqueos nacionales. Y son pérdidas millonarias que no se pueden recuperar. Y los verdaderos gremios empresariales invierten millones de millones. Estamos a puertas de la inauguración del puerto de Chancay y no puede pasar esta situación que prácticamente paraliza al 70% de la economía, como es Lima y Callao. Pero esa situación también la sopesan los inversionistas. Y acá también, vuelvo a repetir, estamos demostrando que hay empresas que están trabajando. La situación no es tan caótica como la que vimos el 26 de septiembre. Exacto. Pero también está demostrando que hay gremios que son de cartón. Pero lo cierto es que queda más que claro que hay un caos en el sistema de transporte. Ese es el problema. Y al final no se ataca, ¿no?, el inicio del problema, la raíz del problema, ¿ok? Porque el día de hoy paralizan unas empresas de transporte, pero salen las otras. Entonces, al final, es el desorden día a día. Tiene que decir, algo muy importante, has tocado una raíz del tema. Están divididos en cuanto al manejo administrativo y eso tiene que ver mucho con la ley del centavo, la famosa ley del centavo, donde los comisionistas solamente compran el alquiler, o sea, alquilan la ruta y el dueño de la ruta es otro. Y no hay una cohesión y no manejan la empresa. Ahora, por otro lado... Verdad, el 87% de la flota vehicular no corresponde a la empresa, ni siquiera en arrendamiento financiero. ¿Eso qué quiere decir? Son terceros. Ahora, ustedes también estaban exigiendo que el Congreso derogara esta ley de crimen organizado. No, eso lo estaban diciendo directamente como tema político la parte que ha invocado al paro el día de hoy. O sea, ¿a ustedes no les importa esa ley? No es que no nos importe. Nosotros estamos dejando en manos a los especialistas y ya tenemos una posición que es una norma caótica, que es una norma complicada, que no refleja la realidad y que estaría perjudicando más la situación de la delincuencia. Lo que sí no tomamos partido en el discurso de los señores del transporte ilegal, porque ellos querían sacar un punto de esa norma y de los proyectos de ley de las comisiones. ¿Cuál era? El tema de las marchas. Por eso que en nuestro discurso siempre decíamos, si el día de hoy hay piquetes, si el día de hoy hay un parabrisas roto, quiere decir que esta policía, con todo respeto a la institucionalidad de la policía, no puede con lo más grave que tiene que luchar, que es erradicar la delincuencia que tanto está amenazando y está haciendo caos en el Perú. Ese era el tema, ese punto. Y sobre este proyecto para tipificar la ley, el delito de terrorismo urbano. Nosotros estamos de acuerdo con lo que están indicando los especialistas, es necesaria una modificación. Pero para ello están los especialistas en temas de inseguridad. Lo que nosotros no queremos participar, y el cual como Cámara participamos en la ONU, es que las marchas violentas no pueden bloquear el transporte. Y se firmó un documento en la misma ONU. Acuérdense lo que vivimos, apenas se terminó el autogolpe del señor Castillo, por el cual fue destituido. Nos llenamos de bloqueos. Hubo cientos de muertos y muertos camioneros. Entonces, tuvimos en una reunión en la ONU, no podemos permitir eso. Y cuando hemos escuchado
de manera politizada a algunos que no son los bodegueros, que no son los de Santa Rita, que no son ellos, si saquen ese artículo, pues yo prefiero que esto lo vean los especialistas, porque el tema de bloquear es peligroso también. Claro, es que, bueno, los especialistas han hablado, sin duda, y el tema se ha analizado ampliamente. La ley que ha reformado cómo se aborda el crimen organizado le estaba quitando herramientas justamente a quienes tenían que investigar a estas organizaciones que actúan de esta manera. En eso estamos, ¿no?, de acuerdo, pero no ese discurso específico que tanto daño le ha hecho a la economía del Perú, que es, por si acaso podemos hacer cualquier tipo de marcha. No, hay que establecer qué tipo de marchas pacíficas, eso sí tiene que haber, pero marchas con piedras, miguelitos, y que sacamos a la gente de los carros, eso no. Eso no es parte de un país democrático, un Estado de Derecho. El transporte es fundamental en cualquier actividad económica en el mundo. Y ustedes dicen, vamos a dejar que los especialistas no sean los que evalúen. Pero ya sabemos también cómo actúa el Congreso. Sabemos cómo es el Congreso, esa es otra cosa. Ajá. Esa es otra cosa. Hemos analizado lo que dicen muchos medios de comunicación y estamos de acuerdo. Pero lo que vuelvo a decir y recalco es que cuando hemos escuchado el discurso en los últimos 4 días, solo se amparaba en ese tema de las marchas. Y en eso ya hay un documento como Cámara Internacional que no podemos maltratar al transporte al amparo de discursos políticos. Pero es que eso también está tipificado. O sea, que cualquier manifestación, cualquier marcha se torne violenta por 3, 4, 5 personas, la policía también tiene mecanismos para detener a estos delincuentes. No se necesitaba algo específico que afecte a los transportistas. Totalmente de acuerdo. Tú misma me estás dando la respuesta. Entonces sí había razón para reclamar. Pero justamente estos señores que ustedes mismos han comentado y en algunos casos han venido a distintos medios, son los que están vinculados y están en la historia de muchos periódicos en los últimos 5 años con marchas violentas. Entonces, ustedes dicen que el plazo máximo que le dan al gobierno para que puedan dar eso resultados... lo han indicado todos los gremios de transporte urbano. Será cuando culmine el estado de emergencia. Exacto. Ok. Que ya, por cierto, ya pasaron 10 días. Ya pasaron 12 días. 12 días. 12 días. Ya pasaron 12 días de declaratoria. 13 días. Igual han seguido habiendo amenazas, igual han habido y por eso es muy respetable y muertes. Y por eso es muy respetable que sin ningún tipo de convocatoria política los bodegueros han tomado sus acciones. Bien, señor Ojeda, le agradecemos mucho por haber venido el día de hoy, bastante clara su posición. Gracias. Vamos a continuar recorriendo.